Noé, el increíble plan de Dios revelado, transformación divina en 40 días de juicio y redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la maldad proliferaba y los corazones de los hombres se habían desviado de Yahvé, surgió un hombre llamado Noé. Fue un tiempo de oscuridad y perversión sobre la tierra, donde la corrupción abrumaba a la humanidad y la violencia se extendía como un canceroso fuego. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Se le vio como un hombre justo, íntegro en sus caminos, fiel a su pacto, viviendo en la ciudad de Matusalén, un lugar donde los principios de lo justo se habían oscurecido casi por completo. La atmósfera que rodeaba a Noé era densa de burlas. Sus vecinos lo miraban con desdén mientras él hacía lo impensable, construir un gran arca. Con cada astilla que caía bajo su hacha resonaba el eco de la incredulidad. «Construiré el arca», proclamaba con fe inquebrantable, mientras sus contemporáneos se entregaban a placeres efímeros, riendo de sus advertencias sobre el juicio venidero. Noé, confiando en la revelación divina, se dedicaba a su obra. «La salvación se avecina», gritaba a quienes no podían escuchar el mensaje en su corazón endurecido. Pasaron los años, la lluvia y la tormenta no eran más que fantasmas lejanos para muchos, pero Noé no cedía. Oh, el latido de su fe. Cada golpe de martillo se convertía en un llamado que resonaba en los cielos. Dios le había instruido, y Noé obedecía, mientras el tiempo se deslizaba entre los dedos de sus burlones contemporáneos. Las bestias de la tierra, los pájaros del aire y los reptiles de la tierra comenzaban a acercarse al arca, instintivamente atraídos hacia la luz que emanaba de la obediencia de Noé. Y ocurrió. El cielo se oscureció y la voz de Dios resonó finalmente. «Noé, entra en el arca, porque he decidido juzgar a esta generación». Entonces la lluvia, que había sido solo una advertencia, se desató con fervor. 40 días y noches de un torrente implacable. Las aguas comenzaron a ascender, cubriendo montañas y valles, llevando consigo todo lo que se oponía a la voluntad divina. Dentro del arca se produjo un silencio profundo. Noé, su esposa, sus 3 hijos y nueras experimentaban la tensión del tiempo suspendido. Mientras la tormenta rugía, el eco de sus pensamientos se perdía en los tumultuosos sonidos de las aguas. «¿Cuánto tiempo más debemos permanecer aquí?», se preguntaba Noé. A cada gota de lluvia su fe crecía y el miedo se desvanecía. Reflexionando sobre la misericordia de Dios, comprendía que, a pesar del juicio, él y su familia estaban bajo la protección divina. El diluvio se desató, cumpliendo las promesas divinas y lavando la tierra de su maldad. La humanidad fue juzgada, el final de una era y el preludio de una nueva creación. Mientras las aguas continuaban su curso inexorable, Noé aguardaba con ansias. La pregunta habitaba su corazón. ¿Cómo renovaría Dios su creación? ¿Qué pacto nuevo emerge de esta catástrofe? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las sombras del diluvio abarcaban todo, y Noé, con fe renovada, se acercaba al borde de la incertidumbre, preguntándose cómo Dios traería una nueva realidad al mundo azotado por las aguas. La historia de Noé apenas comenzaba.
aguardando el resplandor de un arco iris que sellaría el pacto divino. Mientras las aguas golpeaban el arca como un tambor celestial, Noé permanecía en la penumbra de la oscuridad, rodeado de su familia, incapaz de vislumbrar un fin a esa prueba divina. El lamento de la tierra era palpable, y el estruendo de la tormenta parecía ser el triste lamento de una humanidad destruida. Sin embargo, dentro de la seguridad del arca, un susurro de esperanza comenzó a brotar en su corazón, como una flor que desafía la tempestad. Días se convirtieron en semanas. La fe de Noé se mantenía firme, incluso cuando la incertidumbre acariciaba su mente. A través de los muros del arca percibía el silencio de todo lo creado. Las criaturas que habían sido testigos de la corrupción y el pecado ya no estaban, y ante su vista solo existía el vasto océano, un abismo del cual surgía un nuevo principio. ¿Cuál sería el rostro de la tierra después del diluvio? Finalmente, pasados los 40 días, las nubes comenzaron a dispersarse lentamente. La lluvia cesó, y un cielo más radiante del que Noé había observado jamás empezó a asomarse, pero el eco de su propia voz reverberaba en su memoria. ¿Qué vendrá después, Señor? ¿Cuál será tu propósito tras este juicio? Fue entonces que la voz de Dios resonó en su espíritu, lleno de claridad y propósito. Noé, has hallado gracia ante mis ojos. Di a los que están contigo que esperen, pues los días de la tierra no han terminado. He creado una nueva oportunidad. Así, un día cuando las aguas empezaron a bajar, Noé liberó un cuervo que, al alzar vuelo, no regresó. Luego, envió una paloma, que regresó con una hoja de olivo en el pico. Esta señal se convertía en un símbolo de renovación, y Noé sintió que la promesa de Dios de restauración se afianzaba en su corazón. Así el pacto será sellado. Meditaba mientras observaba cada movimiento de la creación, una creación que aún suspiraba por el soplo de vida. Los días se iban convirtiendo en semanas, y la calma se instaló sobre lo que había sido un lugar de juicio. A partir de ahí, la tierra se fue limpiando, y la esperanza de un nuevo comienzo crecía como los brotes verdes que asomaban de entre las aguas. Finalmente, la voz divina resonó con orden y claridad. Sal del arca, Noé, tú y tu familia, y los animales que han estado contigo, multiplicaos y llenad la tierra. Noé obedeció con reverencia, sintiendo el nuevo aroma de la tierra húmeda que despertaba de su letargo. La tierra se manifestaba viva nuevamente, y en su corazón se gestaba un amor reverente por el Creador. La mirada de su familia también reflejaba la misma gratitud y el deseo de comenzar de nuevo. Con un profundo suspiro, levantó una piedra y erigió un altar para ofrecer sacrificios a Yahvé, quien había mostrado su fidelidad. Noé ofreció holocaustos a Yahvé, dice la Escritura. Y cuando Jehová percibió el olor grato, dijo en su corazón: No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a herir más todo lo viviente, como he hecho. Génesis 8, 20, 21. Y así, en el horizonte como respuesta a este pacto renovado, un arco iris se formó en los cielos, vibrando con las promesas divinas de bendición. Pero la historia de Noé no concluye aquí, y en su corazón había una pregunta larga y profunda. ¿Qué nuevas amenazas esperaban a la humanidad? ¿Cómo se manifestaría el poder del pacto hecho por Dios? Mientras el arco iris brillaba como un estandarte de esperanza, la sombra de un futuro incierto se cernía sobre ellos. La creencia en la restauración del propósito de Dios renovaba la fe de Noé, pero el eco de la rebelión humana no se extinguía fácilmente. De esta manera, un nuevo capítulo se abría, revelando un misterio a ser desentrañado. ¿Sería el ser humano capaz de permanecer alineado con los caminos de Dios? ¿O la naturaleza caída volvería a prevalecer? Las respuestas albergaban
un profundo desafío y un divino propósito, aguardando ser revelados en el tiempo designado. Así, con el cielo iluminado y un corazón lleno de anhelos, Noé se preparaba para abrazar un nuevo comienzo, sin saber que la historia de la redención se seguiría tejiendo con su vida. A medida que Noé y su familia descendían del arca, un mundo que había sido batido por el juicio se extendía ante ellos, mostrándose como un lienzo en espera de ser pintado con los colores de la creación restaurada. La tierra, una vez cubierta por la ira del Creador, ahora brillaba con indicios de nuevos comienzos, con la fresca fragancia de la tierra mojada despertando sus sentidos. «Noé», dijo su esposa, aún con el eco de la tormenta resonando en su corazón, «¿qué nos depara el futuro?» Las dudas fluyeron en su voz, pero sus ojos reflejaban la esperanza renaciente que brillaba en las promesas del cielo. «No temáis», respondió él, levantando su cabeza hacia el arco iris, que se alzaba como un manto de pacto. «El Señor ha dicho que no volverá a maldecir la tierra, y en él confiamos». Pero en su interior había una inquietud que no podía silenciar. La creación había sido renovada, pero ¿hasta cuándo perduraría su pureza? A medida que los días avanzaban, la familia se organizó para poblar la tierra, como Dios había ordenado. Cultivaban los campos y construían sus hogares, todo bajo la mirada atenta del Creador, quien había prometido estar con ellos. Sin embargo, en la simplicidad de sus labores diarias, Noé discernía una sombra acechante, como una brisa inquietante en el aire. Una noche, mientras las estrellas llenaban el firmamento, Noé se retiró a orar. Con lágrimas en los ojos, clamó al Señor: «¿Qué harás con esta nueva humanidad, Señor? ¿Nos ayudarás a mantenernos en tu camino?» En ese silente desierto estrellado, sintió el susurro divino que le llenó el corazón de afirmaciones. «Noé, estoy contigo. Tu jornada en este nuevo mundo apenas comienza. Tú eres un nuevo Adán, pero recuerda que la naturaleza humana guarda desafíos». Entonces, un pensamiento penetró profundamente en su mente. Si el hombre ya ha sido corrompido por la maldad, entonces, ¿cómo puedo asegurar que esta generación no vuelva a caer en la misma senda de destrucción? Sus entrañas se agitaron con esta pregunta, mientras su corazón aún palpitaba con la promesa del arco iris. Alzó su voz hacia el cielo: «Señor, revela el plan que llevas en ti». Como respuesta, hubo un silencio sobrecogedor que lo envolvió, y así Noé buscó con fervor en aquellos días, sintiendo que la esperanza y el temor luchaban en su interior. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a acariciar el horizonte, Dios le habló una vez más: «He establecido un nuevo pacto no solo contigo, sino con toda la creación. Sin embargo, en tus manos está la responsabilidad de enseñar a tus hijos mis caminos». Noé, tocado por la responsabilidad que se le confería, se dedicó a instruir a su familia en la ley del Señor, compartiendo historias de la fidelidad de Dios y el juicio que había caído sobre la tierra. Mientras los jóvenes escuchaban atentos, él meditaba sobre cómo cada relato se entrelazaba con la historia de redención. Pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. A medida que el tiempo pasaba, sus corazones se llenaban de inquietantes preguntas. Su mayor desafío no sería el miedo a la destrucción, sino las inclinaciones que aún persistían dentro del hombre. Y en la madrugada de un día que parecía igual a otros, mientras el viento soplaba suavemente, un destello de intuición iluminó su entendimiento. La historia de la humanidad no sería solo una historia de renovación, sino una narrativa sobre la continua lucha entre la obediencia y la rebelión. ¿Cómo podrá la humanidad permanecer firme?, pensó Noé, sabiendo que cada generación sería probada.
En ese momento comprendió que la historia buscaba manifestar la necesidad de un redentor, una respuesta a su clamor. Así, se hizo evidente que el plan divino se desplegaría no solo en el cumplimiento de promesas, sino en la fiel guía que ofrecería a aquellos que se sometieran a él. No habrá salvación sin el sacrificio, reflexionó. Y mientras su espíritu se llenaba de esta revelación profunda, una nueva pregunta surgió con fuerza. ¿Quién vendrá para llevar a cabo esta salvación? Así, en la penumbra del amanecer tras el diluvio, el corazón de Noé guardaba tanto un temor sagrado como una anticipación. Un nuevo misterio se entrelazaba en su vida, revelando que el viaje de la redención estaba apenas en su inicio. Nuevas promesas aguardaban ser desatadas, revelando el insondable plan de Dios para una humanidad caída que aún seguiría buscando su gracia. Mientras Noé continuaba su andar por las tierras renovadas, su corazón latía al compás de nuevas esperanzas y viejas inquietudes. La labor de cultivar la tierra era intensa y mucha atención requería, pues sabía que la supervivencia de su familia no solo dependía de la cosecha, sino de su fidelidad al pacto divino. Se sentía como un sembrador no solo de grano, sino de fe. Un día, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, Noé convocó a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Con semblante serio les dijo: «Hijos míos, recordad siempre la misericordia del Señor. No solo somos testigos de su juicio, sino también de su promesa eterna. Es nuestra misión vivir conforme a sus mandamientos y sembrar en nuestros corazones la verdad de su palabra». Ellos, aunque aún con la memoria fresca del diluvio y el peso de la responsabilidad sobre ellos, escucharon con atención y respeto la voz de su padre. Sem, el mayor, preguntó con curiosidad: «Padre, ¿cómo podemos estar seguros de que las enseñanzas del Señor permanecerán con nosotros y en nuestras generaciones?» Noé, con una profunda mirada, respondió: «En nuestro andar diario, en cada acción, en cada palabra, debemos reflejar lo que hemos aprendido. Recordad que la historia de nuestra salvación es solo el inicio. Habrá tiempos de tentación y será nuestra fe la que nos sostenga». Los adolescentes asintieron ante la autoridad del anciano patriarca, pero también había un murmullo de inquietud en sus corazones. La vida después del diluvio era nueva y bella, pero también desconocida. Cam, el más rebelde de los tres, había comenzado a cuestionar ciertas restricciones y reglas. «Padre, ¿por qué debemos temer a la naturaleza humana? Ella también es creación de Dios. ¿Acaso no es parte de su plan entendernos y abrazarnos tal como somos?» «No hay respuesta más profunda para este dilema que la revelación de Dios», dijo Noé, dejando que el silencio envolviera la conversación. «La creación es hermosa, pero también quebrantada. La caída de Adán trajo consigo la corrupción, y ante nosotros está la opción de vivir en redención o en rebeldía. Aquella tarde en el campo, mientras labraban la tierra, Dios, en su cuidado, envió un viento suave que traía consigo un susurro. Noé levantó la vista, reconociendo que algo divino se estaba manifestando. Era como si el mismo Creador estaba comunicando un mensaje de esperanza, mostrándole que no estaba solo en esta travesía. En la distancia, el cielo se oscureció levemente, y una nube hermosa se formó. Sem, que había notado el cambio en el clima, exclamó con asombro: «Padre, mira cómo se dibuja esa nube. ¿Es un signo?» «No sé qué nos dirá el Señor», respondió Noé, «pero con cada señal debemos estar listos para escuchar y obedecer». De repente, una voz retumbó en el corazón de Noé, reverberando como un canto antiguo: «Prepara a tu descendencia, porque mis caminos son más altos que los vuestros». En su interior comprendió la urgencia de transmitir esta revelación a sus hijos, que en un futuro no muy lejano tendrían que ser líderes de una nueva humanidad. Quiso compartir esta experiencia,
pero recordó que cada corazón debía llegar a su propio entendimiento. Hijos, la vida está llena de decisiones que marcarán nuestro camino. El futuro requiere hombres y mujeres de fe. No os desaniméis por vuestros temores. La historia del hombre está llena de Dios que se mueve entre las sombras de la incredulidad. Mientras el día llegaba a su fin, Noé sintió como el peso de la responsabilidad se mezclaba con la alegría de la posibilidad. La promesa del mundo nuevo era un reflejo del amor de Dios, y aunque el futuro se tornaba incierto, en su corazón resonaba una verdad eterna. Y así, mientras los días avanzaban, Noé no solo se ocupaba de la tierra, sino de cultivar la fe en su hogar, sabiendo que el camino hacia la restauración necesitaría la gracia de un Salvador. Como un eco en su espíritu, la inquietud del futuro latía intensamente, recordándole que cada paso que dieran tendría repercusiones en la inmensidad del plan soberano de Dios. ¿Quién sería el Redentor que vendría a restaurar lo que estaba quebrantado? En la noche estrellada, Noé esperó, confiando que el laberinto del tiempo revelaría el asombroso desenlace del propósito divino. Cuando la luz del sol comenzó a ceder ante el regreso de la noche, Noé se retiró a su tienda, su mente rebosante de pensamientos sobre las palabras que había recibido. Inquietud y esperanza se entrelazaban en su ser, mientras los ecos de la voz divina resonaban en su interior. Era un momento sagrado, uno que requería meditación y oración. Se arrodilló, levantando sus manos hacia el cielo estrellado y buscando la guía de Jehová. «Señor», imploró Noé, «¿qué estás preparando para mis descendientes? Tus planes son profundos y maravillosos. Muéstrales la luz en la oscuridad que acecha a la humanidad, que puedan encontrar esperanza en ti». La brisa que soplaba anunciaba un cambio, y un profundo conocimiento se asentó en su corazón, como si el cielo respondiera a su súplica. Al día siguiente, mientras el amanecer teñía la tierra con tonos dorados, Noé se levantó con renovada determinación. Volvió a reunir a sus hijos, sus rostros iluminados por la luz matutina. «Hijos», comenzó, «el Señor ha hablado a mi corazón. Nos ha llamado a ser faros de luz en esta nueva creación. Aunque el diluvio ha pasado, los corazones de los hombres aún enfrentan tribulaciones». Sem, con la mirada expectante, preguntó, «¿Qué debemos hacer, Padre? ¿Cómo podemos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado?» «No podemos hacerlo solos», respondió Noé, su voz firme. «Necesitamos construir una comunidad basada en la verdad de su palabra. Debemos cultivar en nuestras tierras, pero también en nuestras almas. Seremos ejemplos de justicia y piedad, y nuestra vida será un testimonio del amor incondicional de Dios». Cam, quien a menudo luchaba con los límites impuestos, fijó su mirada en su padre y dijo, «Pero, ¿cómo sobrellevar la tentación de volver a lo que éramos? ¿Qué nos asegura que no repetiremos los errores de la humanidad pasada?» «No debemos olvidar la lección del diluvio», afirmó Noé. «La corrupción no solo está fuera, sino en el corazón del hombre. Es necesario que permanezcamos vigilantes. Recordemos las palabras de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Proverbios 4:23. Mientras Noé hablaba, una sombra pasó sobre el campo y un rayo de luz rompió a través de las nubes. Sem lo notó y preguntó, un tanto inquieto, «¿Es el tiempo, Padre? ¿Acaso deseamos que se repita la gloria del diluvio con otra señal?» «No, hijo», respondió Noé, sintiendo el peso de la historia en su voz. «Esta luz es un recordatorio de que la misericordia de Dios predomina sobre el juicio. En su grandeza, Dios nos ha dado un arco en el cielo como señal de su pacto». Génesis 9:13. Debemos trabajar y permanecer en fiel obediencia. Tardó poco tiempo en que el rumor de su misión comenzara a circular entre los otros sobrevivientes que se habían unido a ellos.
La gente venía, escuchaba y se preguntaba si la vida en este nuevo amanecer traería con ella la salvación. Sin embargo, en cada corazón había lucha. Aquellos que se acercaban también traían consigo las semillas del escepticismo y la incredulidad. La pregunta que navegaba en el aire era clara. ¿Qué pasaría si el hombre, en su esencia, no cambiaba? Noé percibió una inquietante sombra de duda cayendo sobre su hogar. Mientras los días se volvían semanas y las semanas en meses, Noé se dedicaba a instruir constantemente a sus hijos en las enseñanzas que Dios le había encomendado. Era un trabajo arduo, lleno de pequeñas victorias y retrocesos, pues cada hombre y mujer tenía la opción de elegir entre el camino recto y la iniquidad. Una noche, al concluir el trabajo y sentarse bajo las estrellas, Noé sintió nuevamente la voz del Señor murmurando en su corazón, instándole a confiar en el plan soberano, un recordatorio de que aún había más que estaba por revelarse. Entonces, con voz firme y segura, una nueva revelación fluyó dentro de él. Dentro de ti, Noé, reside el futuro de humanidad, la promesa de restauración y redención. Prepárate, porque llega el día en que la vida surgirá de un nuevo pacto más poderoso que el anterior. Consciente de la importancia de estas palabras, Noé miró al horizonte en busca de la señal divina, mientras un viento suave acariciaba su rostro. Lo que estaba en juego no solo era el destino de su familia, sino de generaciones enteras. ¿Qué forma tomaría esta restauración? ¿Qué sacrificio estaba por venir? En su corazón, la anticipación y el temor se mezclaban, mientras el eco de las promesas divinas resonaban en su interior, aguardando un nuevo amanecer en el tiempo de Dios. Con la llegada de un nuevo día, Noé se despertó con una sensación de urgencia en su corazón. Era como si el cielo y la tierra se estuvieran preparando para un encuentro divino. Después de un tiempo de reflexión, se sintió impulsado a reunir a su familia y a los seguidores que se habían unido a ellos. «Escuchadme», dijo Noé, su voz resonando con una autoridad tranquila. «El Señor se ha manifestado en mis pensamientos y me ha guiado a un nuevo propósito. No solo somos testigos de la misericordia de Dios, sino también portadores de su mensaje para este mundo que aún se tambalea en la oscuridad». Sem, siempre atento, sintió un escalofrío al escuchar las palabras de su padre. ¿Qué mensaje es ese, padre? ¿Hay más que debemos obedecer? «No solo debemos construir», respondió Noé, «sino también advertir. El tiempo de reflexión y restauración que hemos tenido no es solo para santificarnos, sino para prepararnos. Si bien el diluvio nos trajo juicio, también fue un acto de purificación. Sin embargo, hay un llamado mayor que se aproxima y debemos estar listos». Mientras Noé hablaba, un viento suave comenzó a soplar y las nubes en el horizonte tomaron forma de grandes cúmulos, como si la naturaleza misma se preparara para revelar algo inmensamente significativo. Las miradas de su familia se encontraron llenas de asombro y expectación. «Noé», interrumpió Cam con ansiedad, «reverberarán nuevamente las aguas de juicio. ¿Qué nos revela el Señor sobre los tiempos venideros?» Con profunda seriedad, Noé respondió: «El Señor ha puesto en mi corazón que ya no será un diluvio de agua, sino que este tiempo será un periodo de prueba y purificación de otra especie. Conociendo la necedad del hombre, Dios traerá sobre la tierra un desafío que exhorta al arrepentimiento, pero habrá salvación aún en medio de la dificultad. Eso es lo que debemos clamar». Los rostros de sus hijos se tornaron sombríos. Sem, con cierto temor, preguntó: «¿Qué debemos hacer ante esto, padre?» «Debemos ser diligentes en el trabajo que el Señor nos ha encomendado», respondió Noé mientras se detenía a observar el cielo. «Durante 40 días, nuestros corazones deben unirse en oración y clamor. En el libro de Levítico,
Él nos promete que, si nuestro pueblo se humilla y ora, Él escuchará desde los cielos. Segundo Crónicas 7:14. Pero ¿cómo sabemos que nuestras oraciones serán escuchadas?, inquirió Jafet, quien siempre había sido el más escéptico. ¿Cómo sabemos que no nos perderemos en el mismo camino de perdición? No son nuestras obras las que nos salvan, dijo Noé, apretando el puño con determinación. Es la fidelidad de Dios hacia su pacto. El mismo Dios que nos llevó a través del diluvio nos ha hecho una promesa. Él nos ha elegido como heraldos de la esperanza en un mundo desesperanzado. Debemos vivir no como temerosos, sino como valientes, haciendo lo correcto incluso cuando todo parece caer. Mientras sus palabras reverberaban en los corazones de aquellos que lo escuchaban, Noé sintió que una llama de fe comenzaba a encenderse. La idea de 40 días de ferviente oración se instalaría en la comunidad. Y así, como lo había prometido Dios, un nuevo pacto se gestaba bajo la sombra del pacto anterior. Los días pasaron como un susurro, y la comunidad se dedicó a la oración. Pero con la súplica también surgían las dudas y las luchas de sus corazones. En la noche, Noé se retiraba a solas para escudriñar el cielo, buscando señales de la voluntad de Dios. A cada momento, la inminente revelación de un nuevo comienzo pesaba sobre él. Finalmente, una noche clara, mientras oraba, una luz deslumbrante surgió entre las estrellas, llenando el cielo nocturno. El corazón de Noé palpitó con fuerza, mientras una voz resonaba en su interior. Un pacto nuevo, Noé, uno que traerá la redención a través del sacrificio, una vez más y por siempre. Con el asombro aún en su corazón, Noé se dispuso hacia su hogar, a la mente llena de preguntas. ¿Qué forma tomaría este pacto? ¿Qué sacrificio se requeriría para restaurar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad? La promesa de Dios vibraba en sus venas, y así estaba claro que el tiempo de la revelación sobrenatural se acercaba, trayendo consigo una nueva luz en medio de la oscuridad. Con la llegada de la mañana no había un alma que no sintiera el peso de la inquietud. Los seguidores de Noé, aquellos que habían venido a creer en la palabra del Señor, se congregaron una vez más. Entre sus rostros había un eco de determinación, entrelazado con un temor reverente. Se respiraba un aire de expectativa mientras el sol se abría paso entre las nubes, proyectando sus rayos dorados sobre la tierra, como si la creación mismo se preparara para adorar al Creador. Noé, comenzó Sem con voz temblorosa, hemos dedicado estos días en oración, pero necesitamos saber, ¿cómo se manifestará el pacto que el Señor nos ha prometido? ¿Cuál es su plan para nosotros? Noé, con mirada firme, avanzó y tomó la mano de su hijo. La revelación del plan de Dios no siempre se presenta de la manera que esperamos. El comportamiento del hombre es una constante a lo largo de los tiempos, y la necedad del corazón siempre lo guía hacia la perdición. Así como en los días de Noé, los tiempos venideros exigirán desesperadamente que el pueblo regrese a su Creador. A medida que hablaba, un silencio sagrado se cernió sobre la multitud, capturando la atención de todos. No podemos ignorar que el camino hacia la redención a menudo está forjado en pruebas. Noé continuó sintiendo la urgencia en su voz. Recordad a nuestros antepasados. Dios creó al hombre, y cuando éste eligió el camino de la desobediencia, la separación se hizo evidente. Este nuevo pacto será marcado por un sacrificio que enmendará esa brecha. Un regalo de gracia, que también viene con responsabilidad. Cam, que había estado escuchando con atención, alzó la mirada. ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo podremos permanecer firmes en la adversidad? No está escrito que seremos inmunes a las pruebas, contestó Noé con calma. El Señor mismo experimentó sufrimiento. Sin embargo, promesa de su fortaleza siempre se da en medio de ella.
Es en la reverencia y en la búsqueda de su rostro donde hallaremos la fortaleza para enfrentar lo que venga. Oíd, en Salmos 37:4 se nos dice: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así encontraremos no solo la respuesta, sino el consuelo para nuestras almas. Mientras la comunidad se sumía en profundo silencio, Jafet sintió que la inquietud regresaba a su espíritu y no pudo evitar preguntar: «Pero, ¿qué si nos desviamos nuevamente? ¿Qué si repetimos la historia que llevó al diluvio?» Noé levantó la mano, como si apartara las dudas del aire. El arrepentimiento es la clave y la disposición a regresar. No se nos ha llamado a ser perfectos, sino sinceros en nuestra búsqueda de Dios. Si nos humillamos y buscamos su rostro, Él promete que escuchará desde los cielos. Este nuevo pacto es una oportunidad de alcanzar su gracia, algo que sabemos que fue prometido desde tiempos antiguos. De repente, un estruendo resonó en la lejanía. Las nubes empezaron a agolparse ominosamente en el horizonte. El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo un mensaje de advertencia. La tierra misma pareció temblar ante la palabra profetizada. Todo el grupo, en un mismo impulso, levantó la mirada al cielo casi sin aliento. «Este es solo el comienzo», dijo Noé, contemplando el paisaje sobrecogido. «Estad atentos. El Señor utilizará el tiempo de prueba para manifestar su gloria y recordarnos de su fidelidad. Pero estad preparados. Un tiempo de adversidad trae consigo una luz que resplandece aún más gloriosamente». Así, con el corazón palpitante, la comunidad se unió en un clamor colectivo. Oraciones de súplica ascendieron hacia el cielo, mientras las nubes grises estallaban en truenos que retumbaban como un eco de advertencia. Nadie podía predecir cómo culminaría el juicio, ni cómo Dios llevaría a cabo su redención, pero la promesa del pacto nuevo resonaba con gran claridad en sus corazones. Desesperadamente, Noé se preguntaba: ¿qué forma tomaría el sacrificio que Dios había anunciado? ¿Qué misterios se desvelarían a medida que el llanto de la tierra sonara en sus oídos? La inquietud divina manifestaba que la revelación estaba aún por venir, y el tiempo de la espera se sentía como una prueba colosal. Y entonces, mientras la tormenta se avecinaba, se dieron cuenta de que, en cada rayo que surcaba el cielo, había una promesa de esperanza y un llamado a no huir. Con cada oración pronunciada, se adentraban en el propósito divino del Creador, anhelando entender el inexorable hilo que los uniría al destino insoslayable del pacto de redención. Los cielos rugían, y el latido de la tierra se hacía profundo en el corazón de Noé y sus seguidores. La atmósfera cargada de expectación era como un lienzo a punto de ser pintado con colores de juicio y salvación. Cada rumor del viento traía consigo un eco de lo que estaba por venir, y en sus corazones la certeza de que una gran revelación estaba en marcha. «Preparemos el arca», ordenó Noé, su voz resonando con autoridad divina. «No solo será un refugio temporal, sino la representación de la promesa que el Señor nos ha dado. A medida que el ojo humano observe la destrucción, recordemos que también seremos testigos de la restauración». Así, la comunidad se movió en unidad, ansiosos por cumplir con la tarea que les había sido encomendada. Cada golpe de martillo, cada pieza de madera que se unía, era un acto de obediencia a Dios, una declaración de que, a pesar de la tormenta, su confianza se cimentaba en las palabras del Creador. El sol, que había empezado a ocultarse tras el horizonte, parecía estar en duelo, como si el mundo natural mismo lamentara el juicio que se acercaba. Sin embargo, a la vez, el fulgor de la fe brillaba más intensamente. «Aunque la tierra se agite y el cielo se oscurezca», dijo Sem, «nuestra esperanza no temerá. Muchos serán llamados a la salvación a través de nuestro testimonio de fe».
No dejaré de buscar a Dios, murmuró Jafet, mientras sentía el peso del destino de la humanidad en sus jóvenes hombros. Él ha prometido revelarse y mi corazón espera pacientemente, afirmando que sus caminos son más altos que los nuestros. Durante el día siguiente, mientras la construcción del arca progresaba, el cielo se tornó más oscuro. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pero no eran simples gotas. Eran promesas manifestadas en la forma de juicio y redención. Cada gota resonaba como un tambor en sus corazones inquietos. El sonido era una súplica del cielo, una llamada a la separación entre el justo y el injusto. Los murmullos entre la multitud crecían, algunos comenzaban a cuestionar la fe de Noé. ¿Y si todo esto es en vano?, preguntaban unos a otros generando incertidumbre. ¿Y si el Dios en quien confiamos no nos salva? ¿Qué será de nosotros si Él no actúa? Noé, al escuchar estas palabras, se dirigió a ellos con una calma que sólo el Espíritu Santo podía ofrecer. El propósito de Dios nunca es vano. Su palabra nunca volverá vacía. Está escrito en Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe». Debemos aferrarnos a la promesa aun cuando no comprendamos el momento. En ese instante de incertidumbre, un gran trueno resonó, provocando que todos miraran hacia el cielo e imaginaran lo que estaba por manifestarse. A medida que un torrente de agua comenzaba a descender, la urgencia de entrar al arca crecía. La combinación de pánico y fe se entretejía en sus almas. «Entremos, el tiempo se ha cumplido», clamó Noé, su voz firme como un ancla en el mar embravecido. Caminando hacia el arca, cada paso se sintió como un paso hacia la salvación. La comunidad, unida en oración, reconocía que no solo entraban en una edificación de madera, sino en la protección del pacto que Dios había prometido. La lluvia seguía intensificándose, cubriendo la tierra como si el mismo cielo se abriera en un torrente. Noé, una vez dentro del arca, cerró la puerta, confiando en que Dios era su refugio. Pero en el fondo, una inquietante pregunta seguía en su mente. ¿Cómo llevaría a cabo Dios su prometido sacrificio? ¿Cuáles serían los pasos de redención que el Creador había trazado para aquellos que podrían escapar del juicio que venía? Mientras el arca se mecía con las olas, Noé sintió la voz del Señor susurrar en su corazón, revelando que el verdadero sacrificio no estaba solo en su familia, sino en un futuro donde la redención abrazaría a toda la humanidad. La espera lo consumía, sabía que un propósito mucho mayor se estaba desarrollando, una promesa de restauración que todavía permanecía oculta en el silencio, a la espera de su glorioso cumplimiento. La oscuridad se cernía sobre la tierra mientras las aguas subían, llevando consigo el eco de los gritos de aquellos que habían ignorado la advertencia. El arca flotaba en medio de un caos sublime, un refugio de paz en un mar de desesperación. Dentro, Noé se aferraba a la fe, consciente de que cada gota de agua traía consigo la certeza de la promesa divina. En medio del retumbar de los truenos y el incesante golpeteo de la lluvia, sus hijos se reunieron a su alrededor. Sem, Jafet y Cam miraban a su padre con esa mezcla de respeto y ansiedad que sólo los hombres de Dios conocen. «¿Qué pasará ahora, padre?», preguntó Cam, su voz temblando como una hoja al vaivén del viento. Noé respiró hondo y miró hacia lo alto, donde la oscuridad se espesaba. El Señor ha prometido restaurar la tierra, pero primero, el juicio debe completarse. Cada ser viviente no alineado con su voluntad será eliminado. Sin embargo, nosotros hemos encontrado gracia a sus ojos. Recordó las palabras que Dios le había revelado. El arca no solo era un dispositivo de sustento físico, sino un pacto, un símbolo de redención por venir.
Afuera, las criaturas que habían entrado en el arca en parejas comenzaron a inquietarse. Las fieras y los animales domésticos, así como los pájaros, sentían el cambio que ocurría en la atmósfera. Era un silencio lleno de expectación y a la vez de temor. Ellos también eran parte de un plan divino que quizás aún no entendían, pero que seguramente estaba más allá de su comprensión inmediata. Días se convirtieron en noches, y las olas continuaban su danza impetuosa, mientras la metáfora del diluvio se transformaba en un poderoso recordatorio de la agudeza del juicio de Dios. El tiempo dentro del arca parecía suspendido, cada hora erigiendo un testimonio de fe inquebrantable. ¿Cuántos días llevarán estas aguas?, se preguntaban entre susurros, mientras las ansias aumentaban en cada corazón. Recuerden, instó Noé una vez más, que cada día cuenta hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Él nos ha dicho que dejaremos de ver la tierra como la conocíamos, pero también nos ha prometido que un nuevo comienzo está en el horizonte. Con cada palabra, él cimentaba su confianza en la inquebrantable fidelidad del Creador. El corazón de Noé se tumultuaba por dentro mientras contemplaba la grandeza de lo que estaba sucediendo. ¿Qué significaba realmente esta transformación? ¿Qué semillas de vida germinarían en aquel nuevo mundo que se estaba gestando bajo las aguas? Un día, mientras el arca se movía delicadamente con las corrientes, una paloma apareció a su lado. Voló en círculos, donde los rayos del sol atravesaban las nubes. Sin dudar, Noé hizo una súplica al Señor. Si hay tierra seca, revela tu voluntad. Mientras la paloma se alejaba, un silencio profundo reinó, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Días pasaron, y al regreso de la paloma, un símbolo renovado de esperanza en su pico. Una hoja de olivo brillaba, y el corazón de Noé se llenó de alegría. «Es un signo del nuevo comienzo», exclamó con fervor. «El agua se retira, y la tierra volverá a fructificar. El juicio da paso a la redención». Este momento no solo marca el final de un ciclo, sino también el principio de un nuevo pacto. Mirando a sus hijos, entusiasmados por la esperanza, comprendió que lo que se estaba revelando era la esencia del plan de Dios. No solo restauración de la creación, sino también un camino hacia la reconciliación eterna. En aquel momento, una verdad resonó en su alma. Todo juicio se transforma en oportunidad. Y al mirar hacia el horizonte cubierto de un arco iris radiante, Noé supo que aún había más en la promesa divina que necesitaba ser revelado. Este arco iris es un recordatorio del pacto de Dios con la humanidad, reflexionó, consciente de que cada promesa tiene su tiempo y su lugar. Pero, ¿qué más tenía el Señor preparado para el pueblo que vendría? El viento soplaba suavemente, como si la misma creación anhelara el cumplimiento de la gloriosa revelación que estaba por llegar. Una nueva pregunta se arraigaba en su corazón. ¿Qué significado tendría el sacrificio final que vendría cuando Jesús, el verdadero Redentor, tuviera que enfrentar el juicio y la redención para todos? El tiempo revelaría el misterio de la soberanía divina que continúa desbordando la historia. La calma tras la tormenta era un eco palpable, un susurro del cielo que anunciaba el amanecer de una nueva creación. Noé, fortalecido por el signo del olivo que traía su paloma, se sentó en el suelo del arca, rodeado de su familia, con el corazón vibrante de expectativa. El tiempo de la espera ha llegado a su fin. Comenzó a hablar con una voz que resonaba con la gravedad de la revelación divina. Pronto saldremos a una tierra restaurada, pero debemos prepararnos para lo que vendrá. La sensación de renovación pesaba en el aire como un perfume dulce. El Señor nos ha mostrado un camino, continuó Noé. Este no es simplemente el fin del juicio, sino el comienzo de un nuevo pacto.
Deberemos vivir no como antes, sino atentos a su voluntad. La creación misma aguarda ansiosa el cumplimiento de la promesa. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, observaban con atención, conscientes de que la historia de su familia estaba entrelazada con el destino de toda la humanidad. «Padre», interrumpió Sem, «¿qué nos espera fuera de este arca? ¿Qué debe significar este pacto? He sentido en mi corazón un llamado a compartir este mensaje con otros». «Así es, hijo», afirmó Noé, «porque la promesa que Dios nos ha dado es para todos, no solo para nosotros. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, portadores del mensaje de la restauración. Los días que hemos pasado en el arca son solo un reflejo de la paciencia de Dios ante el pecado, y ahora debemos ser heraldos de su gracia». La noche se tornó un manto de consideración, y mientras la familia meditaba, un silencio reverente los rodeó. Noé oró en voz baja, buscando la dirección del Señor. «Dios mío, revela tu propósito en este nuevo capítulo», clamó. Así, mientras se sumía en la contemplación, una imagen se dibujó en su mente, un sacrificio que atravesaría generaciones. Pasaron algunas semanas, y poco a poco las aguas comenzaron a retroceder, dejando un horizonte ansioso por renacer. Al asomarse por la ventana del arca, Noé vio la silueta de la tierra nuevamente. El verde renaciente se asomaba entre el barro recién formado. Era un espectáculo glorioso, y con él un nuevo nombre se inscribía en la historia. El mundo había sido lavado y preparado para ser habitado de nuevo. Finalmente, el momento llegó. La puerta del arca se abrió con un crujido que quebró el estancamiento del tiempo, y un aire fresco de renacimiento llenó el lugar. Junto a su familia y los animales, Noé se asomó hacia el mundo afuera. «Aquí es donde debemos comenzar de nuevo. Saldremos con la esperanza del cumplimiento de la promesa de Dios», dijo, sintiendo una mezcla de temores y ansias por lo que ese futuro traería. Lentamente todos descendieron del arca, y al tocar el suelo sintieron la magia de la tierra viva. Al levantar la vista, el arco iris brillaba en los cielos, una señal del pacto eterno que Dios hacía con la tierra y con cada viviente que en ella habitaba. «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre», resonó la voz de Dios en el corazón de Noé. Mientras los animales se dispersaban contentos, Noé erigió un altar, sosteniendo en sus manos el mismo sacrificio que había prometido presentar ante Jehová. Allí, con cada llama que ascendía, su corazón se llenaba no solo de gratitud, sino de claridad respecto a la responsabilidad que ahora recaía sobre él. Enseñar a sus hijos y generaciones futuras sobre la importancia de la obediencia y el recogimiento en la fe. Noé ofreció holocaustos a Jehová, dice la Escritura, y cuando Jehová percibió el olor grato, dijo en su corazón, Génesis 8, 20, 21. Allí, en ese momento sagrado, sintió que la promesa de Dios comenzaba a enlazarse también con su propio sacrificio, y el llamado a seguir aguardando un Redentor venidero. Habrá un sacrificio más grandioso, reflexionó en conexión con las palabras de los profetas que aún no conocía. Un sacrificio que llevará la redención a todo el pueblo. Esa verdad comenzó a tomar forma en su ser, mientras la revelación de la segunda parte del pacto emergía en su mente. A partir de ese día en adelante, Noé y su familia se dedicaron a multiplicarse, llenando la tierra bajo la sombra de la promesa divina, pero con la certeza de que las inclinaciones del corazón humano seguirían siempre en su lucha. De esta forma, la vida se entretejía en un ciclo de renovación y tentación, un recordatorio constante de la necesidad de la gracia. Mientras la estirpe de Noé se expandía, la humanidad empezó a olvidar las lecciones del diluvio. Una sensación inquietante comenzó a gestarse cada vez más notable en la oscuridad del corazón.
¿Cómo podría la humanidad mantener su alineación con los caminos de Dios? El eco de su propia incerteza reverberaba en su mente, pero en cada nuevo amanecer la esperanza brillaba con renovadas promesas que estaban por llegar. Sin embargo, en la luz del pacto se gestaba una conexión mayor, una revelación que empezaría a develarse en los corazones de aquellos que mirarían más allá del arco iris. La historia de redención, escrita en las páginas del tiempo, anunciaría el sacrificio que una vez más cambiaría el curso de la humanidad. ¿Quién sería el elegido que llevaría ese sacrificio? Y cómo su vida rescataría la esperanza perdida. Mientras se quedaba mirando el horizonte, Noé aguardaba la respuesta de Dios, consciente de que el pacto y la redención seguirían entrelazando sus vidas en un relato que apenas comenzaba.